Buenos días. Este primer panel es el que va a empezar a dar un encuadre a la cuestión de la praxis de la gratitud, este concepto que nos convoca en el día de hoy. Y para eso tenemos un panel convocado que tiene tres investigadores de trayectorias muy distintas y de formaciones académicas muy distintas, pero que han venido desarrollando trabajo en temáticas afines. ¿Sí? Vamos a empezar por la primera ponente del panel, que es Gina Romero. Es directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, Colombia, de Bogotá, está situada en Bogotá. Desde hace 15 años se desempeña como activista, coordinadora de procesos de trabajo en red entre ONG regionales y es consultora independiente para organizaciones internacionales y colombianas sobre participación cívica, asuntos políticos, juventud y género. El título de su presentación es Reflexiones sobre la acción colectiva en América Latina y el silenciamiento de la gratitud. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Gracias a Flaxo y a la Iniciativa Humanitaria Aurora por haber abierto este espacio de diálogo y por haberme invitado. Como fue mencionado, soy la directora de una red que reúne a un grupo amplio de organizaciones y activistas que trabajan en la región en temas de promoción y defensa de derechos humanos y fortalecimiento democrático. Entonces, en el marco de eso y de los 15 años de trabajo que llevo en el sector social, he tenido la posibilidad de estar en contacto con múltiples iniciativas de movilización social, de articulación de acciones colectivas, de asociatividad social, y entonces en ese sentido las reflexiones que presento el día de hoy son un poco producto de esa experiencia. La charla está basada en las reflexiones que he logrado hacer desde esa experiencia. No pretende teorizar ni resaltar procesos desde una mirada más académica o formal, es solo presentar algunas lecturas intuitivas, reflexiones desde la práctica y algunas puntadas o sospechas sobre la relación entre la acción colectiva en la región y el papel que veo en ella. Juegan procesos de compromiso social, responsabilidad, reciprocidad, empatía, solidaridad, y entre esto algo que descubrí un poco, o que me pareció descubrir en el proceso de pensar esta presentación, y es la invisibilidad de la gratitud en todo este grupo de cosas. Sin intención de hacer ningún tipo de definición unívoca de lo que es la gratitud, sí me parece importante hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que la gratitud implica, en el entendido que ella nos demuestra que no estamos solos, nos demuestra nuestro relacionamiento con otros, nos enseña que tenemos un lugar en el mundo social y que adicionalmente ese lugar en el mundo social está atado de alguna forma a grados de dependencia o de vulnerabilidad con otros, en cuanto a que la gratitud reconoce los frutos de la relación social y nos enseña que hay otros que atienden esa dependencia o vulnerabilidad que podamos tener. Esto en realidad no es menor, aunque pueda parecer sencillo y simple, porque entonces la gratitud no se refleja en el escenario social como un sentimiento cualquiera, sino como un sentimiento social, y como tal tiene un impacto en el cuerpo social, en los colectivos que nos rodean y en las interacciones internas de estos colectivos. Por lo que además, en este marco, puede tener un componente altamente político, que en el marco de esta charla se asociará fundamentalmente con la acción social colectiva. Podría asociarse en otras cosas, pero pues digamos, tenía que hacerle un límite al diálogo. Complejizando y extendiendo un poco el uso de la clasificación de las emociones sociales planteada por Poma y Gravante sobre la gratitud, es una emoción social que me parece a mí que es compleja en cuanto a que puede ser compartida, asociada a aquellos sentimientos que los miembros de una movilización o de una acción colectiva pública comparten entre ellos, que se experimentan tanto en la protesta social como en otros escenarios, y puede estar asociado tanto a experiencias positivas como negativas, pero además de ser compartidas, es recíproca. Es decir, es una sensación o sentimiento social que sienten unos a otros como lazos de amistad y compañerismo entre los miembros de un mismo movimiento, independientemente de que el movimiento sea
formal o informal, independientemente de la forma que tome y de la duración del mismo. Es decir, me parece que la gratitud de base hace parte de las emociones que relacionan a las personas en un colectivo, en el marco de una acción política o un movimiento social, tanto como elemento pilar del mismo colectivo, como resultado de hechos concretos relacionados a la acción de ese colectivo. Es base y resultado, es inicio y fin, en un proceso que me parece de alguna forma que es circular, aunque no necesariamente en un círculo, sino quizás en una espiral, pero podríamos verlo luego. Adicionalmente, siguiendo a otros autores como Boyer y Mesquita, es posible entender que, al igual que otras emociones sociales, la construcción de la gratitud como emoción pasa por 3 niveles distintos que se pueden presentar, a mi modo de ver, de forma inclusive paralela, a pesar de darse en escenarios diferenciados. Uno es que las emociones sociales, dicen estos autores, se crean en la interacción momento a momento en un ejercicio colectivo. Entonces hay un ejercicio colectivo, una marcha o una agrupación, y en ese momento se puede sentir agradecimiento tan solo por recibir un apoyo reflejado en la sola presencia de alguien en una actividad puntual. También se pueden crear en la historia de las relaciones e interacciones sociales de un colectivo. Es decir, si hay un grupo que lleva un tiempo trabajando, ese tiempo y esa acción ha generado una repetición de microacciones que genera un sentimiento de gratitud más permanente. Y también en relación a un contexto sociocultural que contempla la construcción social de la emoción a partir de las ideas y prácticas prevalecientes en un contexto sociocultural más amplio. Y ahí traigo a colación un ejemplo que retomaré más adelante, y es como en términos generales el pueblo colombiano se siente muy agradecido con el pueblo venezolano por la receptividad que tuvo Venezuela durante muchos años de historia de conflicto, en el cual muchas personas fueron a vivirse a Venezuela, que ahora de una u otra forma estamos repagando, si es que eso se puede, ya lo vamos a ver. Lo que no es fácil de discernir en relación a la construcción de la gratitud como una emoción social que pueda dar arranque o acelerar acciones colectivas es en qué momento este tipo de emociones y otras se colectivizan y se transforman en acciones concretas. Es decir, hay un momento en que la gratitud se puede transformar en algo concreto, como por ejemplo o cómo se llega a ese punto de tránsito, no me parece claro. No es muy fácil entender qué se requiere para que cierta emoción social en un contexto determinado trascienda lo individual o inclusive lo colectivo privado y pueda dar paso a fortalecer procesos más colectivos y de trabajo público. Esta pues será una de las muchas preguntas que dejaré mencionadas para ver si entre todos podemos encontrar algunas pistas, porque en realidad tratar de encontrar soluciones o respuestas claras no es muy sencillo. Algo que me sorprendió mucho en el proceso de pensar los contenidos de esta charla, fue reconocer que las palabras claves definidas por los organizadores, porque nos dieron como, bueno, este es el tema y aquí hay unas palabras claves, son todas fácilmente identificables en los procesos de acción colectiva, tanto a escala nacional como internacional y pues regional, que son las que manejo yo. Pero que el concepto y sentido de la gratitud, a pesar de estar presente y de sentirse de una forma como intuitiva por ahí, no es muy visible, es más bien silencioso. Es muy fácil, por ejemplo, ver cómo cientos de miles de organizaciones de la sociedad civil en América Latina han adquirido a lo largo de las últimas décadas un compromiso con comunidades LGBTI+, por ejemplo, para defender sus derechos y su lugar en el mundo social, que es el mismo compromiso que las organizaciones defensoras de derechos humanos han adquirido con víctimas de conflictos en países como Colombia, el mismo compromiso que los pueblos originarios del mundo han adquirido con sus pares en la lucha global por la soberanía y la autodeterminación. Es decir, el compromiso es una cosa que es tangible, que es visible, que se representa de una forma más cierta. En cuanto a la acción colectiva indígena, de hecho, esta estuvo centrada durante décadas en el posicionamiento en los debates internacionales y su discurso de los términos pueblos o naciones indígenas. Eso fue un enfoque puntual del trabajo de los movimientos indígenas en el escenario internacional, que posteriormente fueron efectivamente reconocidos en tratados internacionales, en constituciones políticas nacionales y demás. Esta acción
contó con la coordinación y el compromiso de múltiples actores en una cadena de nuevo, compromiso y responsabilidad colectiva que tenía eslabones en comunidades indígenas de docenas de países, en cientos de activistas nacionales no indígenas en esos países, en funcionarios de organismos multilaterales, en activistas de organizaciones del norte global, entre otros. Como indica Linda Tubali, citando a Boaventura de Sousa, este es un ejemplo perfecto de interacción transnacional desde abajo, desde las víctimas, los excluidos y sus aliados, en un ejercicio que ha marcado una pauta muy importante y deja una estela importante en los procesos de defensa de derechos desde los colectivos regionales, que luego ha sido seguida y alimentada inclusive de forma paralela por otros movimientos como los feministas, los de los grupos afrodescendientes, de diversidad sexual, LGBTI y demás. En análisis posteriores de este tipo de acciones se ha establecido para los pueblos indígenas, pero también se puede decir esto mismo para cualquier otro grupo, que la red de contactos establecida, que ese ejercicio consciente de establecer contactos desde diferentes sensaciones y sentimientos sociales, se ha establecido como una forma misma de resistencia. Es una manera de crear relaciones entre comunidades marginalizadas, un proceso utilizado para construir conocimiento e información en la misma forma como se está tejiendo el cuerpo social, en este caso indígena. De la misma forma, en ejercicios de movilizaciones, asambleas públicas, marchas, protestas, se siente otra de las palabras claves de la sesión, que es el sentido de reciprocidad. Es muy visible, por ejemplo, cuando alguna unión sindical o obrera o algún sector particular de la vida social de una ciudad o país decide parar y tomarse las calles. Muchos otros sectores generalmente se unen para abultar las demandas sociales en un sentido no solo de solidaridad, también de reciprocidad, en un tácito hoy por mí, mañana por ti. Esto porque la lucha por la dignidad es tan larga y dura que requiere apoyo moral que se traduzca en acción colectiva, y esta es una buena forma de generarlo. Tanto en el compromiso que se asume con otros, con quienes no se comparte una situación particular, pero con quienes hasta se arriesga la vida, como lo que ha pasado en Nicaragua en estos últimos 4 días, como con el apoyo y reciprocidad con la que individuos y colectivos con demandas sociales similares acompañan y construyen acciones colectivas, hay claramente un ejercicio de empatía, un sentimiento de solidaridad y un altísimo sentido de responsabilidad compartida. De hecho, una investigación realizada en el sureste asiático demuestra que las personas que suelen participar en luchas comenzaron a hacerlo a manera de solidaridad con amigos y familia, o por otra motivación pragmática más que como un compromiso personal en contra de la opresión, aunque después en muchos casos se traduce eso. Lo cual indica claramente cómo estos sentimientos colectivos más reconocidos son vitales en la construcción y en la movilización y en el mantenimiento y evolución del cuerpo social. Pero ¿y qué pasa con la gratitud? Era lo que me preguntaba cada vez que pensaba en esto. Duré horas, no se imaginan, revisando fotos de marchas y movilizaciones en toda América Latina, revisando papers académicos, escaneando un poco dentro de toda la gente que ha escrito sobre emociones políticas, emociones sociales, qué hay en términos de gratitud. Informes, después dije como, bueno, por ahí no es, yo soy más de la práctica, entonces me voy a pasar por el otro lado. Entonces leí informes de organizaciones, mis propios informes a lo largo de más de 15 años de trabajo en el sector social, y la verdad es que encontré muy pocas menciones. Solo cuando empecé, ya un día poco cansada y frustrada, a hacer memoria mía de mis charlas, de las charlas que he tenido yo con decenas de líderes sociales y activistas durante muchos años de trabajo, empecé a entender algo que para ustedes que quizás han trabajado más el tema puede ser evidente, pero que para mí fue motivo de sorpresa, y es que la gratitud se maneja en privado, muy pocas veces en público. Cuando en el mundo académico se analizan las emociones en la vida pública y su relación con las acciones colectivas, se mencionan un montón: la rabia, el odio, el miedo, la indignación, el resentimiento, la envidia, la culpa, la vergüenza, el asco, el amor. Nunca la gratitud, en realidad. De hecho, en general, con excepción de Nussbaum, la mayor parte de los estudios que alcancé a revisar yo, que pues no soy del mundo académico, avanzan en la revisión de las sensaciones y de las emociones sociales y su trasfondo en lo político, desde emociones que pueden considerarse negativas, como las que mencioné anteriormente.
En el interesante caso de Nussbaum y su extensísima, quizás demasiado extensa, reflexión sobre las emociones políticas, la empatía, la simpatía y el amor, él las establece estas más positivas como fórmula de protección, como apoyo emocional fundamental para la supervivencia, inclusive como para punto clave de materialización de principios políticos, pero ahí también hay muy poco en términos de la gratitud como misma herramienta también del mismo tipo. No tengo pistas muy claras sobre por qué pasa esto, la verdad. Porque desde lo individual se puede proyectar tan fácilmente a la gratitud, bueno, tan fácilmente entre comillas, pero a otros individuos que han soportado moralmente o han realizado alguna acción útil para un colectivo. También se puede hacer desde lo privado, pero desde los colectivos en su posición pública, en su estrategia política, en su postura pública, la gratitud no aparece en realidad. O al menos yo no la he visto muy explícita, o no la he oído, o como no estaba pensando en este tema, se me pasó. Ahora bien, la gratitud está muy presente en los escenarios religiosos, y eso es como un poco más claro cuando uno lo revisa, como valor cristiano, aunque en realidad aquí hago un paréntesis que no estoy muy segura de que prime también la gratitud en el mundo ecuménico como componente de la acción colectiva, aunque eso es objeto de otra charla. Igual yo me pregunto y me he preguntado, me ha rondado mucho en la cabeza si la ruptura que en algún momento algunos movimientos sociales generaron con las instituciones religiosas basadas en el lugar público histórico que éstas han jugado en nuestros países y el silenciamiento que esto mismo de lo espiritual en el mundo de la sociedad civil que esto mismo generó, es lo que también de una u otra forma genera el silenciamiento de la gratitud que es tan presente en el escenario religioso y no tan presente desde el mismo discurso de la acción colectiva. Ese es un tema que he venido trabajando aparte, pero me surgió un poco la relación para esta reflexión. Ahora, en general, quizás los valores y sentimientos políticos están todos silenciados también. Como vemos, hay una larga lista de sentimientos que van como desde lo negativo, el mismo odio que es como tan fuerte. Porque en nuestros mundos, y muy importante en el mundo de la sociedad civil, que se tiene que mover en temas de impactos fuertes para poder conseguir recursos, mucho de lo que se mueve es el amarillismo que se vende un poco más, por eso se repiten más conceptos como el odio y la rabia y la frustración para generar ciertas cosas y no unos sentimientos o unas sensaciones más o unas emociones más positivas. Y adicionalmente, porque en un momento de la historia en el que el individualismo y la atención y recompensa inmediata priman en las relaciones humanas, pues hablar de gratitud o de amor genera burlas y no reflexiones profundas. Y para esto traigo un ejemplo muy chiquito, cuando el alcalde anterior de Bogotá, Gustavo Petro, que ahorita está disputando la presidencia, presentó toda su estrategia de campaña y después accedió al poder, él basó su estrategia de trabajo en la política del amor. Claro, pues eso generó múltiples burlas porque decían que tiene que ver eso para gobernar una ciudad de 10 millones de habitantes con tantos problemas. Y la verdad es que ni siquiera él mismo fue capaz de explicar de forma tan clara lo que estaba detrás de ese ejercicio, que era finalmente el amor como entendimiento en un escenario de grandes disputas sociales y la humanización de la política en medio de todo. Pero solo plantear en un escenario público con componente político electoral que pueda existir un trasfondo de amor en lo que se hace, pues generó múltiples burlas y al final pues en realidad nunca se hizo más con el concepto que era en realidad bastante poderoso. Ahora, no sé, y otra reflexión que quisiera traer acá es hasta dónde y cuáles son los límites de la gratitud como algo positivo. Siguiendo a Caroline Emke, así como con la preocupación, el amor o la esperanza, es relevante preguntarse cuál es el objetivo de la gratitud, qué la genera y si existe coincidencia en su causa y objeto para así poder identificar si hay utilizaciones negativas en ella, que podría ser. En Contra del Odio, que es un libro muy reciente, Emke indica que en nuestras sociedades actuales los grupos conservadores extremistas dicen que hay un exceso de tolerancia y entonces lo dicen así. La idea de quienes profesan una fe distinta, tienen un aspecto diferente o practican otras formas de amar deberían darse por satisfechos y dejar tranquilo al resto. En una recriminación directa pero inequívoca de quienes afirman que con todo lo que se les ha concedido ya,
los judíos, los homosexuales, las mujeres deberían estar contentos y guardar silencio, como si fuese un logro que a las mujeres se les fuera, como si fuese un logro que a las mujeres se les permita trabajar y encima reclaman un mejor sueldo. Como si fuese loable que los homosexuales ya no sean criminalizados y encarcelados. Eso merece cierta gratitud por su parte, cuanto menos. Que los homosexuales se demuestren su amor en privado está bien, pero ¿por qué te tiene que casar en público además? Claramente, sarcasmo incluido, que nos alerta de algo muy importante, pues que lo veo yo desde este lado, y es la gratitud como límite. Frente a la complejidad de las luchas sociales, desde la otra orilla, la del status quo, se pretende conceder algunas cositas, migajas en ciertos casos de las que los diferentes grupos se puedan sentir agradecidos y dejar de pedir más. Es como si una vez yo agradezco eso, ya, pues para que no me muevo más, porque de pronto puedo perder eso que ya agradecí. Por otro lado, dentro de las otras reflexiones sobre gratitud sí y cuánto, habría que sobresaltar a quien agradece, debería ser objeto de análisis la forma que toma el agradecimiento. Me parece que así como la preocupación, el agradecimiento puede funcionar como un sentimiento encubridor, camuflando manipulaciones de colectivos enteros. Por ejemplo, una cosa muy común no sé si acá en Argentina, pero en Colombia, en el momento en que hay elecciones, los politiqueros corruptos van a las comunidades y le ofrecen como una moneda de cambio para recibir un voto a los ciudadanos que no tienen mucho conocimiento sobre sus derechos, un cupo en un colegio o una mejor posición para acceder a exámenes médicos, cuando esos son pues, derechos que son garantizados, y al final se cobran y el agradecimiento por estas cosas es un voto. Entonces, ¿hasta qué punto esto también se puede como manipular? Una cosa, me queda poco tiempo, una cosa pequeña que quería mencionar en términos de memoria, y es que hace 2 semanas tuvimos la Cumbre de las Américas, hicimos un gran despliegue para tratar de recordar y poner un poco de memoria sobre cuáles han sido los éxitos de la sociedad civil en la región en los últimos 20 años, tratando de resaltar un poco cuáles son esas cosas que hemos hecho bien, así hayan desaparecido muy pronto, porque pues pasan, las luchas se devuelven a veces los éxitos, y me parecía relevante en ese momento ver cómo ese ejercicio de memoria generó de una u otra forma algunas acciones de gratitud internas dentro del grupo en el que yo estaba también, pensando más cómo devolver también lo que hemos hecho a otros que nos allanaron el camino. La semana pasada se instaló la primera muestra oficial del Museo de Memoria de Colombia, el Museo Nacional. Ustedes saben el proceso en el que hemos estado, y a pesar de que en Colombia ha habido múltiples ejercicios regionales y locales de memoria, en realidad estamos apenas tratando de empezar a construir una narrativa de memoria sobre el conflicto. Y una de las cosas que me sorprendió más en esta instalación, que es bastante interesante, fue que en todos los componentes de análisis que tenían y que escogieron los curadores de la muestra, en todos no había uno solo en los que no hubiera una lista de organizaciones de la sociedad civil, que inclusive nacionales e internacionales, que estuvieron involucradas en esos procesos, o en la restitución de tierras, o en todo el proceso de abandono, de migraciones internas en el país, en el tema del daño de los cuerpos. Es decir, en todos los componentes había un agradecimiento, no se decía gracias a, pero había un reconocimiento en realidad no implícito, sino bastante explícito, sobre el papel que la sociedad civil jugó en muchos procesos de resistencia y de lucha contra el mismo conflicto. Eso yo no lo había visto nunca, y cuando lo miro con ojos de gratitud, veo cómo en los ejercicios para el reconocimiento de la memoria, de la gratitud, la memoria juega un papel importante. Termino con 2 cosas. Nussbaum repite constantemente en Emociones Políticas que para alcanzar sociedades decentes, que ella define como a las que vale la pena aspirar y que sean dignas de ser sostenidas, es necesario que se cultiven emociones apropiadas. Parecería que la gratitud es una de ellas. Habla también del respeto, la compasión, algo que me encanta, que es la empatía imaginativa, la libertad crítica, que para ella en suma son partes valiosas de los ideales ciudadanos. La fórmula como se hace este cultivo podría ser en realidad un interesante detonador para próximos análisis, próximas investigaciones, porque finalmente creo que por ahí viene algo relevante en términos de
de educación ciudadana también. Ahora, esta ponencia no tendría sentido si no termino agradeciendo, y en ese momento agradezco la fuerza de la resistencia del pueblo nicaragüense, que lleva días movilizándose, sin importar la brutal represión que ha costado ya varias vidas. Agradecerles porque con tanto coraje nos están mostrando, nosotros que a veces vivimos como tan tranquilos en nuestras realidades, cómo la dignidad se pelea y se toma, no se mendiga. Muchas gracias, Gina. Después, en todo caso, vamos a tener un rato para preguntas y para comentar. Ahora es el turno de María Inés Fernández Álvarez, que es doctora en Antropología Social e investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Sus investigaciones actuales se centran en el estudio de las experiencias de precariedad, los modos de reproducción de la vida y las prácticas políticas colectivas en organizaciones de la economía popular. Y el título de su presentación es Notas para una mirada relacional de la gratitud y sus efectos en la producción de prácticas colectivas, contribuciones desde la antropología. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Porque yo soy no amante de los micrófonos. También comienzo agradeciendo a los organizadores del seminario, en especial a César por la invitación. Voy a tratar de leer porque soy muy mala con los tiempos, entonces si no me voy a perder. Que me llevó a pensar y a reflexionar sobre un tema que me parece sumamente sustantivo y al mismo tiempo poco explorado en mi propia experiencia de investigación también, que tiene que ver con esta cuestión de la praxis de gratitud. En especial, como también lo hizo Gina, que hay muchas cosas que me hicieron volver a pensar algunas cosas de su presentación, con la experiencia de trabajo con movimientos sociales, en particular organizaciones vinculadas a demandas por trabajo, que ha sido mi campo de estudio en los últimos 15 años, en el marco del Instituto de Ciencias Antropológicas, donde coordino un equipo de investigación sobre este tema. Entonces, en parte, mi reflexión está anclada en esta experiencia de investigación, con estas experiencias, digamos, ¿no? Y me permito abrir la reflexión evocando la forma en que la Real Academia Española define la idea de la noción de gratitud como, cito, un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio a favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Y me parece interesante señalar 3 elementos de esta definición para luego abrir una reflexión retomando los aportes de mi trabajo desde la antropología con experiencias de prácticas políticas colectivas, como prefiero hablar que de movimientos sociales, y en todo caso después podemos detenernos un poco eso, en particular con la formación que quiere de por qué hablar en esta clave de cooperativas de trabajo que integran lo que la literatura llama sectores populares en la Argentina reciente, digamos. El primero refiere a la idea de que la gratitud define un sentimiento de obligación, ¿no?, en esta definición. El segundo, a la idea de beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer. Y el tercero, la idea de correspondencia. 3 elementos que son sustantivos en el ensayo sobre el don que elabora Moss. Sin duda, una de las obras y perspectivas desarrolladas de la antropología que ha tenido mayor trascendencia fuera de las fronteras de nuestra disciplina. De hecho, este texto, escrito en 1925, tuvo una audiencia creciente en las últimas décadas de manera significativa, sobre todo en los llamados estudios sociales de la economía y también particularmente de la economía social, que ha sido un campo más cercano a mi trabajo de investigación, donde fue una referencia fundante la obra de Moss. Y en esa obra Moss aborda un tipo especial de transacciones que se hacen bajo forma de regalos, en teoría voluntarios, pero en realidad obligatorios, que tienen que ser obligatoriamente devueltos, hechos y vueltos, y que hoy conocemos bajo la forma de don contra don. Muestra la existencia universal y compleja de estos fenómenos en función de explicar la obligatoriedad de devolver, que es lo que le interesa, a partir de un estudio de etnografía comparada en distintas regiones del mundo. Y en base a ese análisis, Moss efectúa una crítica aguda a la teoría de la concepción naturalista de mercado y también a la una crítica política a la concepción de asistencia social, y voy a volver sobre esto
al final. Entonces me interesa en particular detenerme en el tercer aspecto de la definición, la idea de gratitud a la que citaba antes de la Real Academia, la idea de correspondencia, para señalar dos cuestiones en función de pensar la reflexión que la antropología puede aportarnos a esta perspectiva sobre movimientos sociales y gratitud. La primera, que la noción de correspondencia en esos términos implica cierta idea de reciprocidad, en la medida que la gratitud es un sentimiento de obligación, como sostiene la definición. La segunda, que se desprende de la anterior, que esta idea de correspondencia supone entonces el establecimiento de una relación entre aquel que recibe un favor y aquel que lo brinda. Ahora bien, el acento en esta definición para explicar esta relación está colocado en un sentimiento que es de carácter individual, de aquella persona que siente, ¿no? La persona que recibió el favor y que excluye el sentimiento de aquel que ha realizado el servicio o el favor. A diferencia de la perspectiva de Moss, voy a subir un poco porque me parece que va mejor, de Moss, para explicar cómo funciona el lenguaje del don, en tanto una triple obligación de dar, devolver y recibir, el énfasis está colocado justamente en la interacción, en la relación de interdependencia que se construye en el marco de las relaciones de intercambio que trascienden al individuo, lo incluyen pero lo trascienden. En ese sentido podemos afirmar con la antropóloga francesa Florence Weber que en el ensayo Moss ubica el estudio de las relaciones interpersonales en el centro del análisis de la sociología, dice ella, pero vendría a ser la sociología empírica o no, la antropología, develando la existencia de reglas sociales que son de carácter universal. Mi intención entonces, mi intervención va a tomar como punto de partida este aspecto de la definición de gratitud que invisibiliza esa definición, digamos, valiéndose entonces de las reflexiones de Moss en su teoría sobre el don, desde una lectura que pone el énfasis en la forma en que el lenguaje del don resulta un camino fértil para explicar o para explorar la producción de vínculos sociales, cómo se producen vínculos sociales, qué hacen a las prácticas colectivas, como pueden ser los movimientos sociales u otras formas de prácticas colectivas, digamos, y en esta dirección cómo esta perspectiva puede ser fértil para desplazarnos de una mirada sustantiva de la gratitud en pos de una perspectiva relacional que coloque el foco en los vínculos que en tanto práctica produce y sus efectos, menos como resultados y más como proyecto y experimentación. Creo que en esa dirección resulta fértil reflexionar brevemente sobre cómo uno de los rasgos distintivos de la antropología, en función de pensar qué puede aportar la antropología, digamos, como manera de pensar, digamos, de producir teoría, con que a menudo la antropología es vista desde otras disciplinas, es el trabajo etnográfico, asimilado a una técnica metodológica, cuya singularidad suele quedar reducida a la recolección de perspectivas nativas o sociales, a menudo desvinculadas del contexto más amplio en el que éstas se producen, y menos difundido es, en cambio, el potencial que ha desarrollado nuestra disciplina para revisar lecturas monolíticas, a priorísticas y clasificatorias de la vida social, desarrollando una mirada analítica atenta a las contradicciones, los matices, las zonas grises, como me gusta llamarlo a mí, que se nos presentan en la práctica cotidiana cuando hacemos o abordamos etnográficamente relaciones, prácticas, procesos, y que escapan a las categorías disponibles que tenemos para explicarlos en general. Esto es sin duda debido a la manera en que al trascender los límites disciplinarios lo que se pierde en el camino es el potencial de la antropología para producir teoría, valiéndonos justamente de la descripción etnográfica, algo que el ensayo sobre el don pone de manera contundente, ¿no? Sintetizado en la reflexión que propone Moss. Vale entonces la pena reflexionar sobre el aporte que la antropología y en particular la perspectiva etnográfica abre al apropiarse de esta perspectiva en tanto producción de teoría, al abordar etnográficamente prácticas sociales como puede ser la gratitud, desarrollando un abordaje vívido y situado que lejos de expresarse en una acumulación, repetición acumulativa de casos, contribuye a una reflexión teórica comprometida con las zonas grises, ¿no? Esto no implica desconocer que como investigadores tenemos valores, ¿no?, que llevamos con nosotros al hacer trabajo de campo,
sino, en cambio, dejarnos guiar y sorprender por aquello que se nos presenta como relevante sin atribuirle contenido a priori, incluyendo la misma posibilidad de interrogar esos valores sustantivos, y en ese sentido me parece interesante lo que traía al final Gina sobre la gratitud también como un valor que puede ser pensado negativo, en tanto solemos pensarlo en términos positivos, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, con cooperativas, esta cuestión fue fundamental para interrogar nociones como autonomía o solidaridad que se presentan como, a la hora de pensar las cooperativas, como imperativos morales, valores abstractos desde los que se evalúa y clasifica como auténticas o menos auténticas a estas experiencias. Volviendo entonces sobre el planteo de Moss y lo que puede contribuir a una mirada relacional de la gratitud, de manera sintética podemos decir que, siguiendo a otros autores, que en la obra de Moss ha sido principalmente recuperada en dos direcciones. Por un lado, más allá de la antropología, insisto, por un lado en pos de señalar la heterogeneidad de formas que asumen las prácticas económicas no mercantiles, y en ese sentido que existen otras racionalidades, digamos, ¿no? Otras lógicas que organizan lo económico. Por otro, el modo en que las prácticas económicas que de nuestras sociedades, digamos, de la modernidad, que surgen con la modernidad, no se presentan separadas, ¿no? O se encuentran imbricadas, digamos, con otras dimensiones de la vida social, la política, la religión, etc. Así, estos trabajos contribuyeron significativamente a ampliar las conceptualizaciones sobre lo económico, señalando la heterogeneidad de formas, cuyas lógicas escapan la racionalidad instrumental, la reciprocidad, la redistribución o la reproducción de la vida, para las que sin duda la gratitud, digamos, cobraría relevancia. Esta tradición, que tiene un notable desarrollo, ha permitido de hecho mostrar que aquellas prácticas que parecen desinteresadas o altruistas suponen en realidad generan relaciones de deuda, muchas veces la producción de jerarquías, y relaciones incluso de desigualdad. A diferencia, en mi trabajo de investigación con cooperativas, al que hacía referencia antes, fue sumamente productivo reparar en un aspecto poco menos difundido de la obra de Moss, tal como fue señalado, por ejemplo, por la antropóloga brasilera Lígia Cibó, relativo a la forma en que el ensayo sobre el don formula una teoría general sobre las obligaciones sociales, más que una conceptualización sobre la reciprocidad en sí, desde la que nos invita Moss a reparar en la vida social como totalidad. Siguiendo entonces a la autora, Lígia Cibó, el lenguaje del don es antes que nada un lenguaje que explica la forma en que se construyen vínculos políticos o sociales, que genera relaciones de interdependencia, no por eso carentes de jerarquía, como decía antes, que organizan la vida social. Esta reflexión ha sido sumamente productiva en el estudio de movimientos sociales, mostrando, por ejemplo, las dificultades de separar movimientos sociales de Estado y partidos, desafiando lecturas miserabilistas que colocan la mirada en las prácticas de clientelismo, por ejemplo, para explicarlos en otros términos. Para seguir esta ruta, detengámonos un instante en la pregunta que guía el estudio sobre los sistemas de intercambio que elaboramos. ¿Qué fuerza tiene la cosa, dice Moss, que obliga al donatario a devolverla? Y a este interrogante encuentra para él una respuesta en la noción maorí de Hao, según la cual las cosas tienen un alma de forma tal que la obligación de las cosas es una obligación entre las personas. Se trata sin duda de un ejemplo, como decía, paradigmático de un modo de pensar desde la etnografía y producir teoría desde la etnografía, en el modo en que se construyen esas preguntas de investigación, y en ese sentido el ensayo es, de hecho, una redacción en espiralada, de manera que Moss va construyendo ese análisis mostrando los rasgos de esos fenómenos desde los que formula su teoría, pero además reparar en la respuesta que inspira la teoría maorí formulada, ¿no? El interrogante, pondera la idea de totalidad, o sea, ponderando la idea de totalidad, permite adentrarnos en otro camino complementario, atender a la ruta trazada por la antropología en el estudio de la política, cuya vocación por entender por la heterogeneidad de las formas que ésta asume, incluyendo la construcción de obligaciones a través de sistemas que se pueden pensar como sistemas de intercambio,
como lo señala Moss en el ensayo, se plasmó en el esfuerzo de desarrollar una mirada holística desde la que fue posible revisar y, definiciones a priori de determinados vínculos como no políticos, prepolíticos. En tanto expresan dinámicas que escapan una lógica instrumental y cobran formatos tradicionales o movilizan explicaciones que no encajan en una lógica de la acción racionalmente orientada, mostrando cómo la política está también hecha de afectos, emociones. Y en ese sentido, el estudio de los fenómenos políticos contemporáneos, desde una perspectiva antropológica, solemos lidiar con los inconvenientes que surgen de supuestos arraigados sobre la racionalidad que signa o debería asignar la acción política y el campo político, y como lo afirmamos en un texto reciente con otras colegas, Julieta Quirós y Julieta Gastañaga, en las últimas décadas la antropología o los antropólogos, las antropólogas, nos hemos enfrentado también a un desplazamiento sugestivo o encontrado con un desplazamiento, a nuestro entender, sugestivo, que tiene que ver con que si históricamente nos vimos en la tarea de demostrar la racionalidad de esos otros, de nuestros otros, allí donde el sentido dominante no lo encontraba, ahora nos encontramos transitando un poco la dirección opuesta, es decir, buscando caminos metodológicos y conceptuales que nos permitan incorporar el análisis de aquello que parece como menos racional, digamos, o que se pretende racional, pero menos de lo que se pretende, donde la política está hecha también de estrategias, no solo de estrategias, cálculos y decisiones instrumentalmente orientados, sino también de disposiciones, afectos, efectos que desbordan cualquier racionalidad instrumental, incluyendo valores y construcciones morales, pensados como racionalmente instrumentales, me refiero. Valiéndolos entonces en los términos en que lo propone Elías, el proceso político, el proceso social es ciego, su desarrollo está configurado y dirigido por actores concretos que desde distintas condiciones de posibilidad imaginan y ponen en marcha proyectos, pero también de los efectos no concebidos ni previstos del entrelazamiento indeterminado de sus acciones que guardan relaciones de interpendientes que son intencionales y no intencionales al mismo tiempo. Así entonces, más que proponer una discusión sobre las posibilidades o no de deslindar la acción racional en términos económicos, mi trabajo se ha valido de esta perspectiva, la que formulamos, para reflexionar sobre las dificultades que solemos tener al estudio de las políticas colectivas, de deshacernos de una lectura teleológica en base a un horizonte racionalmente prefigurado que muchas veces nos impide analizar la riqueza de aquello que se produce en el desarrollo de esas prácticas concretas. Entonces, para desarrollar mínimamente esta cuestión, me voy a valer de mi trabajo de campo con una cooperativa de cartoneros ubicada en el barrio de San Alberto de La Matanza, que desarrollé entre 2007 y 2014, dedicada a la recolección y el procesamiento de materiales reciclables. Durante los años que acompañé esta experiencia, una de las cuestiones que más llamó mi atención fue el contraste entre el carácter contingente, incierto, incluso diría circunstancial, de los vínculos y las personas que se movían por ese espacio, frente al sentido persistente de lo que llamé narrativa de la cooperativa. El ingreso y egreso y regreso de las personas, o sea, justamente esta idea de circulación tiene que ver con también el regreso, era algo recurrente. Simplemente un compañero dejaba de venir y volvía al poco tiempo a pedirse reincorporado por motivos variados. Desde una primera lectura, esta circulación podía explicarse sencillamente movilizando parte de lo que habían sido mis reflexiones a partir del estudio de otras experiencias de gestión colectiva del trabajo, empresas recuperadas en particular, donde en un diálogo crítico con la literatura sobre acción colectiva y movimientos sociales, había afirmado la necesidad de deshacernos de una mirada del actor colectivo como sujeto homogéneo, con contornos fijos, para resaltar el sentido fluido, móvil y contingente de las relaciones que permiten, como yo preferí llamarlo, hacer juntos o juntas. Vista desde esta óptica, entonces, las entradas y salidas de esas personas para sumarse a la acción colectiva no podían entenderse como motivaciones o desmotivaciones,
sino como parte de esa dinámica de hacer juntos, de aquello que acontece entre, para ponerlo en términos de Elías. Es posible, sin embargo, hacer una segunda lectura de este contraste entre el carácter contingente de esa experiencia y la persistencia de esa narrativa, donde la persistencia de esa narrativa se contrapone no solo a ese carácter móvil, sino donde lo que aparece como en el corazón es la permanente amenaza de esta experiencia, ¿no? Entonces, en este segundo contraste, la narrativa, la construcción de esta narrativa persistente no se contraponía solamente con la inmovilidad, sino con la inestabilidad de esta experiencia. En términos más concretos, mientras la cooperativa y el programa de recolección que llevaban adelante en esa localidad, la cooperativa, cobraban mayor reconocimiento en el campo de la gestión de los residuos, el sostenimiento cotidiano, en el sentido más amplio del término, constituía un desafío constante. Comprendí entonces que la construcción de esa narrativa de la cooperativa constituía una dimensión central de dicha experiencia, que evidenciaba no solo el sentido fluido o contingente de ese hacer juntos, sino también su carácter tensionado, inacabado, si se quiere trunco, como me gustaba mostrarlo o entenderlo, donde lo que cobraba centralidad no era el logro de determinados objetivos, sino en cambio el transcurrir mismo de ese hacer. Y un elemento destacado de esa narrativa era la capacidad de producir mística, para usar los términos de sus dirigentes, o que lo ponían sus dirigentes. Muestras de esa capacidad eran los innumerables eventos a los que la cooperativa había sido convocada para narrar su experiencia, y las múltiples, como una experiencia exitosa, y las múltiples notas en los medios locales y también nacionales, de los cuales uno de los más significativos fue una entrevista realizada por Natalia Oreiro en el programa, que fue para quienes integraban esa experiencia como una cosa tremendamente significativa, Recursos Naturales, a la que a partir de además de esa entrevista ella les pidió una remera a la cooperativa con la que realizó una nota en la sección espectáculos del diario Clarín, que circuló de manera importante. Entonces, para este conjunto de personas cuya vida ha estado asignada por lo que algunas autoras denominan precariedad como experiencia ontológica, el reconocimiento público, si bien no desterraba ni mucho menos las preocupaciones vinculadas a las expectativas materiales por el trabajo en la cooperativa, dotaba la participación en ese espacio de una valoración de esa experiencia que se disfrutaba. Vale como ilustración el relato de uno de ellos cuando una maestra que lo conocía por sus recorridos en la localidad le había pedido ingresar a la escuela primaria para contar a los alumnos el trabajo que hacía en la cooperativa en el barrio, y contaba, ¿no? Volviendo a la cooperativa, me aplaudieron todos y se me empeluzó toda la piel, decía, ¿no? Al relatar esa experiencia con los ojos llenos de lágrimas, mientras acariciaba su brazo izquierdo con su mano derecha, ¿no? El relato de este compañero testimoniaba su vivencia respecto de lo que para él significaba esa experiencia, y no era un relato excepcional, sino más bien recurrente, de quienes circulaban por la cooperativa, quienes expresaban la valoración y el agradecimiento que recibían por su trabajo, más allá de la dificultad de sostener esa experiencia en el sentido amplio del término. Una forma de testimoniar que nutría la construcción de esa narrativa, reactualizando la mística de ese hacer juntos, ¿no? Mis registros de campo, de hecho, están plagados de esas situaciones donde contaban esas expresiones de agradecimiento por la tarea realizada, las felicitaciones, acompañadas de felicitaciones por el trabajo realizado. En síntesis, esta narrativa, lejos de una construcción discursiva o meramente discursiva, se encarnaba vívidamente en la experiencia de quienes participaban de la cooperativa, desterrando cualquier interpretación de este espacio a partir de una lógica o de la participación de una acción racional, ya termino, y la motivación individual para enfatizar el lugar justamente de las emociones, los afectos, las relaciones. Y en esa clave entonces es que propongo pensar la praxis de gratitud, sugiriendo desplazarnos de una mirada
de la misma en términos sustantivos para focalizar en una perspectiva relacional que ubique el análisis justamente en los efectos previstos y no previstos de lo que esa praxis produce, no como resultados cristalizados, sino como parte de lo que hace posible el desarrollo de esas prácticas colectivas. Si tengo 2 minutos, cierro. Afirma Florence Weber que en el ensayo sobre el Don Moss efectúa una discreta revolución copernicana, dice la autora, al poner el acento no en los hechos sociales abstraídos de su contexto, como lo había hecho su tío y maestro, Durkheim, sino como hechos sociales totales, y es decir, como hechos que ponen en juego la totalidad de la vida social, movimiento del todo en su aspecto, dice Moss. Pero además, el ensayo, siguiendo a Weber nuevamente, representa también un giro en el vínculo de la con la sociología de Durkheim en términos de la relación a la política. Si la obra de Durkheim puede pensarse como uno de los fundamentos intelectuales de la Tercera República, el ensayo constituye un eslabón esencial en la invención de la seguridad social a la francesa. Allí Moss rompe con los principios de caridad que fundaron entonces las políticas sociales, abriendo la vía a la invención de las prestaciones sociales, que él propone pensar no como dádivas, sino como derechos de los individuos sobre la sociedad en su conjunto. Más allá de la crítica implícita a la teoría económica del intercambio, la crítica a la limosna, a la dádiva, explícita en el ensayo, constituye la principal apuesta, según Weber, y comparto su lectura, del ensayo sobre el don. Lo que presentamos es la deuda social de las empresas hacia la sociedad, y así el ensayo no se ocupa solamente, o más bien no se ocupa de una gran división entre Occidente y el resto del mundo, sino que sus análisis sobre la reciprocidad, sobre los sistemas de las sociedades primitivas, tienen más que ver con encontrar respuestas a problemas sociales de su propia sociedad. Vale pues entonces la pena insistir sobre la potencia del trabajo de Moss, menos para definir de manera sustantiva determinados fenómenos y más como una perspectiva de análisis de Moss y de la antropología, dirían, o lo que la antropología con Moss como perspectiva propone, atenta a la producción de vínculos sociales en su aspecto vivo, menos como una teoría relativa a la clasificación de determinados fenómenos y más como una reflexión política sobre los problemas sociales contemporáneos, para los cuales la etnografía puede ser una herramienta sumamente rica por su capacidad justamente de proponer una reflexión teórica atenta a las zonas grises. En ese sentido creo que puede ser un camino productivo para pensar la gratitud, menos, como decía antes, como sustancia y más como relación, abriendo la mirada justamente a lo que en esos vínculos se produce y el carácter proyectual o experimental, como me gusta pensarlos desde hacer juntos, que no necesariamente queda cristalizado en resultados o en objetivos o en logros, sino que forma parte de esa práctica misma, de abrir el horizonte de los posibles muchas veces, y de ahí entonces por ejemplo, explorar la producción de esas prácticas para renovar nociones como asistencia o caridad, sobre las que nuevamente estamos enfrentados a pensar de manera urgente, como lo hizo Moss en los años 20 en Francia. Bueno, gracias nuevamente. Muchas gracias, Brenda. Bueno, ahora nuestro próximo ponente es Raúl Merzel, que es médico pediatra y especialista en el campo de la salud colectiva. Es coordinador del programa de Ciencias Sociales y Salud de Plaza Argentina, miembro de la iniciativa CONOSUR para los derechos del niño y la salud, e investigador del Centro de Investigación en Salud de la Población, CISAP, Hospital Durán, Buenos Aires. Y el título de su presentación es La praxis de la gratitud en el campo de la salud. Buen día. Bueno, yo tengo la obligación de ser honesto a esta altura del partido y explicar cómo llegué yo a este panel. Así que en primer lugar quisiera agradecerle a César por la invitación
Y en esto de cargarse la mochila del proyecto, tengo que reconocer que tuvo que cargarse la mochila de mantener una hora de conversación conmigo, dándome argumentos porque era importante participar de este evento. O sea que lo que están viendo justamente es producto de esa negociación que llegó a un final feliz, digamos, porque realmente esta temática, como a todos nos acontece, nos interpela de una u otra manera. Así que, en primer lugar, vamos a pasar es la siguiente diapositiva, que justamente son las motivaciones de alguna manera que hicieron que uno esté acá. Disculpen lo autorreferencial y disculpen el PowerPoint, pero hay algunas cuestiones que no las puedo reemplazar por palabras. Por un lado, el hecho de que venga un pedido de un colega de otra área en la cual uno no trabaja es imperativo para la situación actual de Flaxo, en donde el actual director de alguna manera está promoviendo la generación de vínculos entre distintas áreas, distintos campos epistemológicos, como una forma de entender las problemáticas desde la complejidad. O sea que para nosotros diríamos que es una suerte de obligación académica responder estos llamados, porque es coherente con el sentido del saber en la actualidad, en cuanto a que todo intento por romper islas del saber o pensar que hay hegemonías del saber atentan justamente en cuanto a la capacidad de comprender estas dimensiones. En segundo lugar, el hecho de, en mi caso, ser descendiente de víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial en manos de los nazis, o sea, yo perdí 2 abuelos paternos y 2 tías maternas, genera también una situación de reciprocidad de quienes comparten una identidad histórica, en este caso el pueblo armenio. Y, obviamente, la iniciativa humanitaria, que fue muy explicada al inicio de este panel, de alguna manera traduce el sentido de cómo a partir de situaciones traumáticas que han experimentado los pueblos hay todavía una necesidad de resurgir, de generar vínculos relacionales pensando en una sociedad mejor. Y esto obviamente no es un tema excluyente de las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra o de la Armenia, sino que es algo que se extiende a todo pueblo que de alguna manera está siendo víctima de situaciones de hostigamiento, persecución, migración forzada. O sea que es un poco una foto de una realidad, de un mundo que ninguno de los que estamos aquí presentes queremos vivir. Y por otro lado, en mi condición de pediatra, leí la historia de Aurora Mardiganian, a quien no conocía, y saber que ella fue la chica número 17 que pudo salvarse de la crucifixión, porque otras 16 fueron asesinadas, obviamente muestra realmente el nivel de injusticia y de violencia existente en aquel momento de la historia, que hoy lamentablemente se sigue replicando con otras formas de expresión. O sea que en este sentido, la Convención o la Declaración de la Convención de los Derechos del Hombre, que fue producto de la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a que, bueno, ya teníamos una elección y sabemos lo que no hay que hacer, mucho tiempo después vemos que como sociedad hemos aprendido muy poco y que obviamente todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos siguen aconteciendo. Y finalmente, obviamente corresponde en nobleza, que es agradecer la posibilidad de haber inducido a entrar al tema desde una perspectiva que uno no domina como campo de estudio, y en esto también agradecerte a César por haber compartido material bibliográfico, además de las indagaciones que uno pudo hacer en el camino. Según Afke Elizabeth Comber, la gratitud es parte de una cadena de reciprocidad, como ya se dijo anteriormente, y que tiene un valor de supervivencia, y que es sostenida y por lo tanto esencial para crear cohesión social y relaciones en la comunidad. Y la gratitud es un aspecto importante de carácter en cuanto a la capacidad de experimentar y expresar sentimientos de agradecimiento, que me gustó lo que había planteado Gina en cuanto a la imposibilidad de hacerlo público esto, y esto también deberíamos repensar qué es lo que nos está pasando en cuanto a esta imposibilidad, esta discapacidad en hacer público estos agradecimientos. Y la persona agradecida emerge como paradigma de la gratitud, y uno se pregunta si existen sociedades agradecidas, o sea, ver en qué medida este sentimiento va atravesando todos los estamentos de una sociedad. Y la reciprocidad aparece ser el principio subyacente detrás de la mutua interdependencia no pensada de los bienes materiales, que en lo personal no es, los considero secundarios en esta línea de pensamiento y como algo subsidiario, pero sí desde el valor simbólico de los recursos intersubjetivos, con los sentimientos de gratitud conectados, funcionando como el cemento moral de la sociedad humana y la cultura. Y cuando leí esto del cemento moral, obviamente uno no deja de caer en la reflexión de lo que nos pasa a nosotros como país, como Argentina, en donde yo creo que es un país que tiene un déficit de argamasa en cuanto a la posibilidad de construir justamente, generar este cemento social
en función de un proyecto de país, salvando las diferencias que siempre van a existir y ojalá que sigan existiendo, pero hay algo que nos está pasando justamente en donde este cemento moral está ausente. Y esta cuestión histórica, en cuanto a la dificultad que tenemos, hace a su diversidad histórica, ideológica, de intereses contrapuestos desde sus orígenes y también que están aún en permanente tensión. Y en ese sentido, y dadas las diferentes lecturas de la gratitud, como se dijo en las disertantes que me precedieron desde el punto de vista antropológico, psicológico, sociológico, a mí personalmente me interesa mucho la dimensión sociológica, toda vez que puede resultar de los aspectos relacionales y del sentido de cohesión que caracterizan a una sociedad. Y resumiendo a Comer, refiere que se pueden extraer 5 conclusiones generales sobre la teoría de la gratitud. Una teoría sobre la gratitud debe integrar sus dimensiones psicológicas, morales, sociales, culturales, y dentro de ellas trataré de rescatar algunos aspectos evolutivos del concepto de gratitud. La gratitud también menciona que es parte de una cadena de reciprocidad y es universal y tiene valores de supervivencia. A mí lo universal obviamente me llega como un elemento que hace a derecho, sino como una dádiva, como se mencionó recién, o como un elemento que hace a la generación de políticas de dependencia, como es el clientelismo. La gratitud es una respuesta a un regalo voluntario, pero en sí mismo imperativo no mostrar gratitud cuando sea necesario expresar su desaprobación. La gratitud deriva de la importancia social y efectividad de la obligación moral implícita en ella, y finalmente la gratitud puede ser tanto positiva como también una fuerza negativa, por ejemplo, en un contexto de dependencia y de desigualdad de poder. O también pueden coexistir también situaciones ambivalentes de gratitud. Entonces, en cuanto a esta imagen, que es la praxis social de la gratitud como proceso evolutivo, desde mi formación pediátrica y desde la salud pública, vislumbrar el proceso de reciprocidad y gratitud asociado a las relaciones de crianza está en sintonía con la generación de prácticas inclusivas desde los primeros días de vida. Y el tema de inclusión temprana lo hemos trabajado nosotros con un equipo acá en Flaxo y con gente del Uruguay, en una propuesta dentro del marco de la política de protección integral del gobierno uruguayo, que se conoce como Uruguay Crece Contigo, en cuanto a ver cómo generar lineamientos, argumentaciones y propuestas a generar y a promover un ámbito de inclusión para aquellas familias en las que nace un chico o una chica con discapacidad. O sea que los fenómenos de inclusión hay que verlos del momento mismo del nacimiento y que lamentablemente estas posibilidades no se dan en función de los contextos. Melanie Klein considera la gratitud desde un punto de vista psicoanalítico, y ella sostiene que la envidia es el factor más poderoso como perturbador de sentimientos de amor, y la gratitud en su raíz porque se origina en la relación más temprana del niño y su madre. Y la calidad del apego, o sea, el vínculo que se establece temprano entre los chicos y los padres, y más simbólicamente su capacidad para representar un buen objeto para el niño que puede identificarse, es de gran importancia para sentar las bases de la esperanza y la confianza. Cualquier privación de este aspecto o de este momento que es fundacional en la vida de un chico o una nena, no solo la falta literal del pecho de proporcionar suficiente leche, pero también, y quizá más importante, la supresión de la madre como fuente de alimentación emocional puede causar que el niño desarrolle una discapacidad emocional grave, además de afectar su desarrollo personal. La consecuencia más importante de este deterioro emocional es que el niño se ve privado de la oportunidad de experimentar el disfrute como resultado de estar satisfecho. Y estas privaciones y la exposición a un mundo basado en las reglas del mercado incide de una u otra manera sobre el desarrollo del sentido de lo material y la emergencia de cuestiones actitudinales, como se dijo hoy en cuanto a la envidia, una característica que estropea la capacidad de disfrute, y el disfrute da lugar a la gratitud. Y solo la gratitud puede mitigar los impulsos destructivos como la envidia y la codicia. Solo los niños y las niñas que han podido desarrollar una relación profundamente arraigada con un buen sujeto materno pueden construir una capacidad fuerte y permanente para el amor y la gratitud, que puede soportar estados temporales de envidia y odio. Los estados negativos del temperamento y de los contextos tóxicos que lo generan hoy se engloban dentro del concepto de estrés. Incluso, no sé si ustedes han oído hablar del concepto de estrés tóxico, no sé si lo han escuchado. Bueno, hay investigadores que trabajan en temas de desarrollo infantil que caracterizan las situaciones de estrés que atraviesan los chicos como estrés leve, que son necesarios para la vida, que responde a situaciones de ruptura, el destete, ingresar a un jardín de infantes, o una pequeña contienda entre amigos. Bueno, esto se resuelve fácilmente.
Hay situaciones de estrés que son un poco más tensionantes, que responden a conflicto familiar, una separación en la familia, pérdida de un familiar querido, que o se puede resolver espontáneamente o en otros casos puede requerir algún tipo de apoyo terapéutico. Y finalmente, las situaciones de estrés tóxico, que hacen referencia a situaciones de estrés extremo, que son generalmente expresión de vulneración temprana de los derechos en los chicos, que van marcando la vida de esos chicos. Y lo que es más grave es que marcan también sus biologías. Y hoy la biología no puede entenderse como algo que viene de fábrica, sino que es expresión de la calidad de relacionamiento que tienen las personas con sus contextos familiares, inmediatos, sociales, barriales, como la experiencia que contaban recién en La Matanza, y también de los contextos políticos. En definitiva, la gratificación completa del pecho materno trae consigo la experiencia de haber recibido un regalo único del objeto amado, un regalo que el niño quiere mantener, un regalo obviamente que trasciende lo material, un regalo que es esencial para la vida. La siguiente. La salud, como constructo social, tiene diferentes acepciones. O sea, cuando hablamos de salud estamos hablando de algo que trasciende la medicina. La salud tiene que ver con la posibilidad de ser feliz, con la posibilidad de generar proyectos de vida, y en algo tendrá que ver el componente médico, que es, yo diría, un componente mínimo en cuanto a lo que es la construcción del bien de salud. Cuando digo mínimo estoy hablando de un porcentaje muy básico, o sea, apenas el 10%. Dicho en otras palabras, el sistema médico asistencial, todo lo que ustedes ven en cuanto a la parafernalia médica, hospitales, clínicas, sanatorios, ambulancias, ministerios, farmacias, todo ese aparato, toda esa parafernalia contribuye a una cuota aparte al bien salud. Y obviamente la salud no tiene que ser vista desde la cama del enfermo. Hay otras formas de leer la salud, como puede ser la salud del campo de la salud pública, desde la prevención, desde la espiritualidad, desde los derechos humanos, desde la perspectiva de género. O sea que hay muchas formas de entender la salud, y un poco el mensaje sería que, atendiendo a que la salud es un constructo social complejo y en permanente evolución, utilizar una sola lente, y si esa lente es biomédica, de alguna manera estamos perdiendo gran parte de lo que es caracterizar la problemática de la salud. Y en este sentido, el enfoque salutogénico, la siguiente, surge a partir de los estudios de Aaron Antonovsky, que era un sociólogo que nació en Nueva York, hizo el doctorado en la Universidad de Yale, y en el año 1960 se muda a Israel, en donde entra a trabajar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y posteriormente se va a trabajar en la Universidad que está en el sur, que es en el Negev, en donde funda toda una escuela de pensamiento en torno a la visión social de la salud, se dedica a la temática de sociología médica, y en el año 79 del siglo pasado, del milenio pasado, publica un libro titulado Desentrañando el misterio de la salud, y allí desarrolló una teoría sobre la salud y la enfermedad en base al concepto de salutogénesis y del sentido de coherencia, sense of coherence. Y dichos conceptos están basados en el conocimiento de la capacidad de afrontamiento de los individuos frente a situaciones de estrés y de sus cualidades de resiliencia. Y esta hipótesis surgieron a partir de la investigación de personas, generalmente mujeres, que habían estado durante el periodo de confinamiento de los campos de concentración durante la Alemania nazi, y observó que algunas mujeres que estaban experimentando situaciones de opresión, de sometimiento, tortura, degradación, se quedaban en el camino, enfermándose o muriéndose, mientras que otras tenían una capacidad inherente a su biología y a su salud mental, que de alguna manera permitían sobreponer estas situaciones traumáticas. Y esto de alguna manera se conoce hoy como fenómeno de resiliencia. A mí en lo personal, el tema de la resiliencia no me interesa como una cuestión individual, porque de alguna manera sería separar los mejores de los peores, y sería una versión un tanto republicana de que se salvan los que mejor están. Obviamente a uno le interesa desde esta perspectiva social de la resiliencia, en qué medida estos vínculos, estas relaciones que se dan en las sociedades actúan como elemento motorizador, obviamente no solamente de la supervivencia, sino también de la superación. Y el concepto de sentido de coherencia se ha desarrollado como un nivel superior de abstracción, como una cosmovisión, y nos proporciona una poderosa base teórica para predecir salud. Y esto fue trabajado por un grupo que están trabajando actualmente, que son Mónica Eriksson y Ben Lindström. No sé si oyeron hablar de ellos.
Bueno, Ben Lindstrom estuvo acá dando clase y éramos 4. Por eso me acordaba hoy cuando el director de Flaxo dijo los movimientos sociales, la incorporación de una agenda comienza con un grupo chico y esto demanda tiempo. Esto es una masividad total. O sea, y estuvo Ben acá dando, es el titular de la única cátedra de salutogénesis que hay en el mundo. Y está en Noruega. Y de alguna manera lo que trata de aportar es una lectura de salud desde una visión positiva, entendiendo que las capacidades están en la sociedad, independientemente de su condición de marginación, de exclusión, de pobreza, que en alguna medida sirven como elemento de estereotipación de las comunidades en función de las condiciones de vida. No, hay mucha riqueza, hay mucha fortaleza, hay mucha capacidad, y el tema es obviamente cómo visibilizarla, así como el tema de la gratitud que está invisibilizada, obviamente las capacidades sociales están ahí. Lamentable el modelo corre para otro lado. Como ustedes ven, cuando yo releí el modelo de salutogénesis, que está de alguna manera sentado acá, esto de salutogénesis es generar salud, es trabajar en el upstream, o sea, estar arriba del río y ver cómo inyectar salud a la población para ver que la corriente del río no se lo lleve cuesta abajo y terminen ahogándose en el trayecto, justamente por no haber asumido estas condiciones básicas que hacen a la vida digna y vital. Y como ustedes ven ahí abajo a la izquierda, para sorpresa mía, apareció la gratitud como un elemento necesario para la salud. Y esto también te lo tengo que agradecer, César, porque en esta relectura uno empieza a armar rompecabezas y ve en qué medida estas distintas aproximaciones y las presentaciones que hicieron las colegas se van entrelazando y formando una suerte de articulación. Y el sentido de coherencia se construye de dos maneras. En primer lugar, en la comprensión de cómo las estructuras sociales moldean la fortaleza del sentido de coherencia. Y en segundo lugar, en cómo el sentido de coherencia proporciona los mecanismos cognitivos que median la relación entre ciertas construcciones subjetivas como la esperanza, el optimismo, la gratitud y el bienestar. Esto que está trabajando Ben, yo diría que es algo bastante novedoso, pero que de alguna manera está permeando la realidad del mundo que trabaja en el campo de la promoción de la salud. O sea, obviamente que para él es un tema subutilizado, son dimensiones, pero de alguna manera este instrumento para evaluar el sentido de coherencia de alguna manera ha sido normatizado, estandarizado, aplicado en distintas partes del mundo y de alguna manera muestra una correlación importante como elemento predictor de los niveles de salud que va a alcanzar una población. La siguiente hace referencia a otro tema, que es la praxis de la gratitud como expresión de la adversidad. Y como hemos visto, cuando llegamos a este encuentro, muchas de las cosas que motivaron este encuentro surgió a partir de situaciones traumáticas que han acontecido en nuestra historia. O sea que, de alguna manera, la gratitud surge como categoría social y emerge en ciertas circunstancias como respuesta a situaciones traumáticas, adversas, de sufrimiento y de dolor. En el siguiente libro, la siguiente diapositiva, que se llama Los niños en el lado oscuro de la experiencia humana, el autor, que es James Garbarino, que es psicólogo de la Universidad de Loyola en Chicago, a quien conocí personalmente en un encuentro sobre derechos del niño que se hizo en Whistler, en la Columbia Británica, en Canadá, él se ha especializado en estudiar las causas de la violencia en los niños, cómo lidiar con ella y cómo rehabilitar a quienes la han experimentado. Y el trabajo de Garbarino está asociado con la Escuela de Ecología de Uri Bronfenbrenner, supongo lo conocerán quienes del campo de la psicología, y actualmente en la Universidad de Cornell existe un departamento que lleva su nombre sobre investigación translacional, no sé cómo se traduce, translational research, ¿no? Pero bueno, después veremos la forma, o sea, de traducirlo. Gran parte del trabajo de James Garbarino se desarrolló en contextos adversos para el desarrollo infantil, una vez más situaciones de estrés y situaciones de violencia. Y su último libro se titula Escuchando asesinos, y este libro ofrece una mirada interior a los archivos de crímenes durante 20 años, y el doctor Garbarino lo que hizo fue escuchar a los asesinos que van a testificar en la corte, y el autor ofrece relatos detallados de cómo los asesinos recorren un camino que va desde la inocencia infantil hasta la violencia letal durante la adolescencia o la adultez. O sea, los chicos no nacen asesinos, los chicos no nacen chorros. O sea, para los que son del extranjero, perdón, Gina, chorros son ladrones. O sea que hay algo que le está pasando en sus historias de vida, que condicionan que cambien su rumbo, su proyecto de vida, y tengan que caer en situaciones extremas como puede ser robo o un crimen.
Y este autor coloca el daño moral y emocional de cada asesino individual dentro de un marco científico más amplio de investigación social, psicológica, antropológica y biológica del desarrollo humano. Al vincular casos individuales con amplios temas sociales y culturales e ilustrar la toxicidad social y los traumas no resueltos que llevan a algunas personas a matar, el doctor Garbarino destaca la humanidad que compartimos con los asesinos y el rol del entendimiento, la empatía, la no exclusión, la gratitud que son necesarios para romper el círculo de la violencia. Y en este libro, de los chicos en el lado oscuro de la experiencia humana, él lo que hace es un recorrido sobre situaciones puntuales a través de su recorrido a lo largo del mundo sobre el derecho a estar seguro y su relación con el trauma y la recuperación, el derecho del ambiente social saludable y su relación con la protección de la niñez y la toxicidad social, el derecho a la protección y su relación con el abuso infantil, el derecho a estar libre de odio y su relación con la protección de las voces de compasión en tiempos de guerra y violencia política, el derecho a estar en una situación económica favorable y el significado de la pobreza, el derecho a la equidad y evitar que ninguna niña sea dejada de lado, obviamente como elemento de promoción de la equidad de género desde las etapas tempranas de la vida. O sea, el tema de género no es un tema de las personas adultas o adolescentes, sino que es un tema que atraviesa toda la vida, incluso cuando los padres están imaginando si es mejor tener un valor a una nena o asignándole un valor social diferente al tener un niño o una niña. Y por otra parte, como se dijo hoy, la temática de género también es una cuestión de carácter relacional. El derecho a las prioridades en tiempos de guerra y el derecho a la reparación cuando los niños traumatizados requieren ayuda para recuperarse. En todas las circunstancias para los niños y las niñas, las cuestiones básicas que hacen a sus vidas no tienen que ver con cuestiones materiales, sino con las circunstancias psicológicas y moral que les toca vivir. En todos los casos, en todas estas situaciones es importante que los niños puedan contar con alguien que los escuche. La escucha es una expresión de reciprocidad, de participación y de gratitud por parte de quien siente que su voz tiene sentido, es considerada, tomada en consideración seriamente, tal como lo plantea el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. La siguiente hace referencia a la praxis social de la gratitud como expresión de poder. Y ahí voy a sacar a la luz algunos trapitos al sol de lo que acontece con nosotros los médicos. Somos dos acá, ¿no? La siguiente. Hemos observado el significado de la construcción del sentido de la reciprocidad durante las etapas iniciales de la vida, cómo dichas experiencias van modelando los aspectos evolutivos de los chicos y las chicas, y también hemos destacado de qué manera los contextos de crianza que ponderan los aspectos materiales y aquellos contextos que resaltan de la privación y de la vulneración sistemática de los derechos influyen sobre la salud. El fenómeno de adultocentrismo va reconfigurando los intereses y el sentido de la gratitud a partir de la teoría del regalo y de la solidaridad. El regalo establece relaciones y diferencias, acompaña todo el trayecto de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Desde los aspectos rituales, a menudo, algunos atributos pertenecientes a la vida del difunto, humano o animal, se insertan en el ataúd, y los faraones eran enterrados con sus tesoros y joyas más valiosos, y los niños acompañados por sus juguetes más preciados en su viaje a otro estado. De lo que se deduce que hay muchas formas de nacer y muchas formas de morir. Para el caso de los niños, resulta difícil plantear la muerte desde la gratitud atendiendo al significado de la pérdida misma. No obstante, la finalización de la vida no justifica que los derechos de los chicos sean vulnerados aún en esas circunstancias terminales de sus vidas, como es el caso del derecho a una muerte digna, el derecho a una familia. Nosotros estudiamos en la provincia de Buenos Aires y vimos que 50% de los recién nacidos en unos hospitales se mueren solos. O sea, el hecho de que se vayan a morir no justifica que estén privados de sus familias. O sea que el derecho a la familia tiene que darse en todos los momentos de la vida, y tanto es bueno para los chicos morir en compañía de sus padres como los padres experimentar o acompañar el momento de la pérdida de un hijo, porque esto también es inherente a cómo se va a procesar luego el duelo. Y el derecho también a jugar, o sea que el hecho de que un chico también esté en una situación terminal de su vida o enfermo, tampoco puede privarse el derecho al juego. En otros términos, se puede pensar en la muerte también desde la gratitud, el respeto y la dignidad. Y en algunas circunstancias el regalo aparece como esencia constitutiva del modelo neoliberal asociado a las reglas de mercado. Sin embargo, la gratitud no siempre es positiva y no problemática, ya que puede estar atravesada por cuestiones de poder y dependencia. En este sentido, los conflictos de interés
aparecen como un mal de nuestra época, del cual se habla muy poco, y espero que cada vez se hable más de esto, y de la pérdida de sentido simbólico de la gratitud propia del adultocentrismo. La simbología del regalo no está exenta de derivaciones no deseadas o no valoradas, dado el contenido implícito. Vamos a ver ahora un ejemplo. La siguiente. El movimiento no gracias. ¿Alguien nos va a hablar de esto? Es de España, lo voy a decir en español. No gracias. El movimiento no gracias aparece como respuesta contra la gratitud impuesta como bien de cambio. En este sentido, los profesionales de la salud muchas veces están sometidos a las imposiciones y las reglas del mercado, influyendo sobre su manera de entender la salud, de comprender los aspectos de salud-enfermedad y los modos de resolverlos. En definitiva, el mercado de la medicina es generador de cultura, la cultura de la gratitud a través de un modelo de prebendas y reciprocidades ajenas al sentido original que se construye a partir del contrato social entre proveedores y usuarios de los sistemas y servicios de salud. La mera aceptación de un regalo genera una relación de reciprocidad, de dependencia y condicionamiento reflejo sobre el modo de entender y atender las problemáticas de salud. Disculpen si es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero acontece. O sea, ¿cómo será que acontece que este movimiento, que no es español sino que es internacional, es una respuesta saludable del sector médico frente a las violaciones que ejerce la industria farmacéutica, entre otras, como espacio de poder sobre la capacidad pensante de los profesionales de la salud? Y ellos desarrollaron una estrategia, que la vemos en la siguiente diapositiva, llama publicidad cero. O sea que uno de los ejemplos de este movimiento es una campaña de publicidad a través de la cual los profesionales de la salud declaran no aceptar regalos, no aceptar pagos o formación que provenga de empresas que comercialicen productos, medicamentos o tecnologías, porque son estrategias que pueden influir en la independencia de sus conocimientos y porque confían en el mejor conocimiento científico y no en la información publicitaria cuyo principal objetivo es incrementar la venta de productos y no el beneficio de los pacientes. Y por esto tenemos muchos ejemplos para dar y sería tema para otro encuentro. Y en ese sentido, el cuestionamiento no solamente es para la industria farmacéutica, sino para las sociedades científicas. Y acá comparto la siguiente, que es el aspecto de la realidad sesgada, que este aspecto puede marcarse en un campo de debate más amplio que comprende los conflictos de interés y el rol de la sociedad científica que en función de sus propios intereses comerciales, corporativos, económicos o dogmáticos están dispuestas a hipotecar el único capital que las ha sostenido desde su creación, o sea, su prestigio. Y a propósito de este tema, lo que ven acá es un artículo de opinión que publiqué la semana pasada, cuestionando a la Academia Nacional de Medicina por su postura retrógrada frente a la despenalización del aborto en nuestro país. O sea que la institución que supuestamente nos representa, y en este artículo como a mí no me representa más, son formadores de opinión, pero obviamente una opinión basada no en la ciencia, sino en aspectos dogmáticos, y esto es muy peligroso. La siguiente, y para terminar, ¿estamos bien con los tiempos? ¿Estamos terminando? Te prometo que termino. Que es una cuestión anecdótica, pero tiene su justificación. Así que para finalizar me pareció pertinente compartir una experiencia personal que me tocó vivir en el hermano país de Colombia. Y en esto, Gina, te tengo que ser sincero, no es un golpe bajo. O sea, yo no sabía que iba a haber estado acá, pero no puedo dejar de expresar, de contar esta anécdota. Y en todo caso te voy a pedir a vos que hagas tu comentario sobre si estoy tergiversando la realidad o no. Así que sé que tengo un doble sentimiento hacia Colombia. O sea, por un lado una sensación de pena y de vergüenza por haber pasado tantos años en mi vida generando un estereotipo de país a través de información sesgada, generalmente que recibía a través de los medios que llegaban a mis manos. Y en segundo lugar, un sentimiento de gratitud por haber tenido la posibilidad de conocerlo personalmente. Ese bello país, conocer su gente, sus realidades y desafiantes contrastes. De allí que compartiré este hecho anecdótico. En primer lugar, tuve la oportunidad de conocer en mi último viaje a Colombia al padre Antún Ramos Cuesta y a monseñor Alirio López Aguilera. Como agnóstico practicante, en mi caso, debo reconocer, un momentito, debo reconocer que las historias de estas dos personas de la fe realmente me conmovieron, atendiendo que desde mi perspectiva entraría en la taxonomía que yo divido a los curas en terrenales y celestiales. Estos entran dentro del grupo de los terrenales.
El padre Antún Ramos Cuesta fue sobreviviente de la masacre de Bojayá. El día 2 de mayo de 2002, un cilindro bomba cayó dentro de la iglesia donde los habitantes se resguardaban de los enfrentamientos entre la guerrilla y las fuerzas paramilitares. El hecho ocasionó la muerte de 119 personas y el desplazamiento de 6.000 civiles, y su madre murió en el ataque y uno de sus hermanos fue secuestrado por la guerrilla. Antún Ramos se dedica actualmente, un sabático, a brindar conferencias sobre resiliencia. Todo se va relacionando. Y uno de los pilares, que ustedes saben, es uno de los pilares de la salutogénesis. Pude escuchar personalmente una conferencia de él sobre el tema del perdón como expresión máxima de la inclusión social. Antún vive en estado de gratitud y a partir de allí fue replanteando su rol tanto en los aspectos de su vida personal como en la realidad política de su país, participando en los procesos de negociación en el postconflicto. Y en esta foto, ahora sí, lo que vemos es la foto de Antún, que está en el medio, y quien está a la derecha, de Antún, es Israel alias Bencos, comandante de la guerrilla, y a la izquierda está Freddy Rendón, alias el alemán, comandante de las fuerzas paramilitares. Ayer estas tres personajes destruyeron sus vidas en Bojayá y hoy están de alguna manera confluyendo en un espacio de diálogo, negociación y entendimiento pese al dolor, en donde el sentimiento de gratitud obviamente supera toda instancia en cuanto a ver el esfuerzo que está haciendo ese país en cuanto a recomponer su situación y su historia dolorosa. Y la siguiente diapositiva, ¿podrías traducir este refrán? Pues generalmente lo que se dice es que cuando uno tiene una realidad, una situación... Tenés que usar el micrófono, disculpame. Sí, No estaba preparado eso. No. Pues cuando hay una situación difícil, lo que dice uno es, bueno, el palo no está para hacer cucharas en cuanto a que no hay posibilidad de hacer nada con la situación en la que está. A ver, pues si un palo se puede hacer una cuchara, pero a veces no. Bien. Esto es un producto eminentemente colombiano. No hay otro refrán fuera de Colombia que este es un producto bien genuino, bien de Colombia. Bueno, Monseñor Alirio López Aguilera, en base al refrán "el palo no está para hacer cucharas", inició una campaña para desarmar a combatientes, derretir armas de la muerte y transformarlas en cucharas de la paz. En este caso se trata de un gesto con altísima carga simbólica atravesado por un profundo sentido de gratitud. Gratitud por parte de quienes ceden las armas en función de un objetivo superador, generar una cultura de la no violencia, y gratitud por parte de la población que agradece que haya menos armas vivas circulando por Colombia. Todo ello frente a la cultura belicista impuesta por los Estados Unidos, en donde ustedes saben que recientemente se realizó la marcha más grande después de Vietnam, justamente para que las armas sean de alguna manera eliminadas del mercado y que la gente no tenga armas. Hay mucha evidencia que las armas son malas para la salud, y las guerras también. Esto que suena risueño acá, evidentemente el gobierno y la corporación bélica de los Estados Unidos no lo entienden. O sea que lo que hizo este hombre, la siguiente, es construir esta suerte de pequeños, no sé cómo llamarlos, pisapapeles, bueno. Sí, cada uno le pondrá, en donde lo que aparece es una cuchara y abajo lo que aparece es arma fui. O sea que como mensaje, a partir de este refrán, de que ni paro para cuchara, no sé, la cosa no está ni paro para cuchara, él de alguna manera generó una justificación de por qué se pueden generar cucharas pese a las circunstancias. La siguiente, y para terminar, ambos gestos muestran un nivel de gratitud superlativo toda vez que se anteponen valores como la solidaridad, la reconciliación y la paz en el marco del posconflicto, además de dar un claro ejemplo, en nuestro caso desde Colombia, por mostrar que es posible ceder posiciones, asumir y procesar el dolor acumulado en función de cerrar las heridas abiertas a lo largo de tantos años de lucha fratricida. Y América Latina, para terminar con un mensaje auspicioso, es la única región del mundo que no tiene conflictos bélicos. Hay violencia, pero no hay guerras. Y este debería ser un motivo para celebración y de gratitud también ante un contexto esperanzador que muestra a la región frente a la realidad global. Colombia es un claro ejemplo sobre cómo un país
ha adoptado la praxis social de la gratitud para la reconstrucción del entramado social y poder avisorar un futuro más inclusivo.